Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 18 al 20. La escritura nos dice así: Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. ¿Con qué libertad Pedro se dirige a los creyentes que vivían en la condición de sirvientes? Notemos que no dudó en dirigirse a ellos con el calificativo los criados. Hoy en día lo pensaríamos dos veces, tratando de encontrar alguna manera menos directa de hacerlo, no se fueran a ofender o no llamaran a derechos humanos. Así como tampoco hace diferencia entre criados y criadas, porque en su tiempo no había el prejuicio al respecto. También debemos considerar que ser sirvientes no era razón de vergüenza, porque siempre han existido quienes tienen y quienes no, y los que tienen requieren de la ayuda de quienes no tienen, pero desean tener. El caso de los esclavos era distinto. Ellos nunca habrían de tener, comenzando por su libertad. Los sirvientes tenían el beneficio de vivir en casa de sus patrones, y entre los nuevos creyentes había muchos de ellos. La instrucción de Pedro para todos ellos fue la siguiente: muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Ser respetuosos siendo sirvientes implica entender que serlo conlleva beneficios a la vida y a la familia de los que sirven, y ello debe generar gratitud. La gratitud se expresa con el respeto a aquellas personas de quienes recibimos algún beneficio para nuestra vida. Y Pedro establece la necesidad de serlo sin importar las condiciones laborales en las que el sirviente pueda estar. No solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Es muy factible que haya más de los segundos. Pocas veces oímos que alguien reconozca una buena actitud de sus patrones. Por lo general se escuchan quejas, y hoy en día todo es pretexto para demandar al patrón. Claro, muchos de esos que son difíciles de sobrellevar se lo tienen merecido, pero eso no cancela lo que el Espíritu nos enseña aquí. Ahora, como patrones, debemos conducirnos con bondad e indulgencia hacia nuestros empleados, siguiendo el lineamiento de este párrafo. Sucede con el empleo, lo mismo que con el gobierno. Dios nos ordena respetar al rey, sea cual sea su desempeño, y nuestra obediencia a Dios permite que Dios nos bendiga a pesar de. Así con los patrones sangrones e injustos, si los respetamos por obedecer al Señor, Dios mismo se encargará de hacernos justicia y poner a aquellos en su lugar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Una cosa es ser un agachado, esto es, una persona que se pone de tapete ante sus opresores por falta de dignidad y arrojo, y otra que por amor al Señor aguantemos dignamente un trato injusto de parte de quienes nos oprimen. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Ciertamente no existe mérito alguno en soportar un castigo siendo culpables. Simplemente lo merecemos. Pero cuando se sufre de un mal trato o castigo sin haber hecho lo malo y se encuentra en el amor del Señor la fortaleza para aguantarlo, eso es de gran estima delante de Dios. Así sucedió con Jesucristo. Pedro mismo lo expresó de esta manera
en esta carta en el capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. El justo por los injustos, donde los injustos éramos nosotros, y Él recibió el castigo que nos correspondía por nuestra maldad. Y Pablo lo escribió a los creyentes de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús llevó con gusto el castigo de nuestra paz y sufrió una muerte despiadada y cruel, siendo del todo inocente, con la certeza de que así era necesario que sucediera para obtener para nosotros la oportunidad de la salvación. Y esto fue del agrado de Dios. Como siempre, ante la evidencia de la palabra, no podemos sino vivir agradecidos con el Señor y estar siempre dispuestos a obedecerlo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.